Que vamos a platicar el día de hoy para que lo puedan revisar cuando quieran, cuando gusten. Es parte de lo que hacemos en colectivo, compartir un poco más de conocimiento y sabiduría y un poco más de la experiencia de las personas que tenemos justo también dentro de nuestra plana, ¿no? Les damos la bienvenida a cada uno y uno de ustedes por conectarse hoy miércoles a esta gran sesión que hemos puesto el nombre Data y Analytics, el poder de las herramientas, el poder de los datos más allá de las herramientas. Es un título curioso, que de hecho surgió hace unos días en una conversación que tuvo el team de Colectivo 23 junto a Roberto, y básicamente nos iluminó la mente con una nueva percepción, un nuevo punto de vista acerca de la data, y dijimos, ¿saben qué? Tenemos que llevar esta experiencia a que las personas también la escuchen. Para presentarles, la persona que está hablando por acá, soy Frank Maguiña, soy Event and Content Specialist en Colectivo 23, parte del equipo de marketing, parte del equipo que hace posible justo que tengan este espacio para conectar un poquito con la plana de expertos que tenemos eh, de Latinoamérica, y que puedan conocer un poquito más también de la propuesta de Colectivo 23. Quiero que me dejen primero un puntito en el chat quienes ya conocen a Colectivo 23. Quiero ver por ahí quienes ya nos conocen, quienes no aún, quienes están entrando quizás por primera vez a una primera sesión de estas que usualmente organizamos por ahí. ¿Qué tal, Byron? Excelente. Espero que ese momento arriba significa que ya nos conoces. Eso está increíble. A ver, vamos a esperar por ahí. ¿Qué tal, Cristian? Primera vez en una sesión. No te preocupes, vamos a contextualizarte un poquito más quiénes somos Colectivo 23. Nos gusta definirnos como una comunidad de aprendizaje 100% virtual. ¿Qué tal, John? También. Y nos enfocamos mucho en lo que son temas de innovación, data, negocios, diseño, y ya contamos a la fecha con más de 18.000 egresados en Latinoamérica. Tenemos esa gran pasión y esa gran misión por tratar de cerrar la brecha digital en Latinoamérica, acompañando a las personas a que puedan descubrir nuevos rumbos profesionales y al mismo tiempo puedan desarrollar nuevas habilidades que les permitan ascender o quizás encontrar un nuevo reto profesional en el presente o en el futuro. Algo que nos caracteriza mucho es que los expertos, las personas expertas que enseñan en nuestras sesiones son talentos que justamente están en el día a día laboral de grandes empresas top, como pueden ser Amazon, Mattel, Adidas, Google. Son personas que literalmente están trabajando en oficinas o en la virtualidad y acaban su día laboral y se conectan con ustedes en una sesión de Zoom para enseñarles desde la práctica eh, sobre diferentes temas: product management, data, growth, innovación, diseño, service. Y algo que nos alegra mucho es que también somos una de las únicas EdTechs que tienen alianza con IDEO. Quiero que me dejes también un poquito en el chat si es que alguien ha escuchado acerca de IDEO, y si es que no, quizás les voy a mencionar un par de inventos que tiene IDEO, esta consultora de innovación muy reconocida en el mundo, que quizás los usan día a día y no sabían que participaron en la invención de estos artefactos, como puede ser el mouse, el primer prototipo de mouse para Apple, y son también parte de los fundadores de la metodología Design Thinking. Entonces estamos muy orgullosos también de poder contar con IDEO como un gran partner educativo que le da un poco más de valor agregado, y con el cual hemos co-creado dos programas también para Colectivo 23. De hecho, estas fotos que están viendo alrededor es porque también, así como realizamos esta serie de eventos virtuales, también abrimos la posibilidad de generar espacios de comunidad. Estas son algunas de nuestras fotos que hemos tenido en los últimos viajes en Ciudad de México, donde hemos podido compartir con muchas personas de la comunidad en México, y llevamos justamente a Michelle Lee, partner de IDEO, a dar una charla súper potente acerca de inteligencia artificial. Pero bueno, contextualizándonos un poquito en qué nos trae esta hermosa noche vía Zoom, es que queremos que este espacio las ayude a descubrir el poder de tomar decisiones a través de los datos. Quiero que me vayan, ahorita el chat va a ser nuestro mejor amigo, así que quiero que me dejen un puntito en el chat quienes ya consideran que están utilizando la data en su día a día laboral, quizás de modo exploratorio, quizás ya están como que creando dashboards, están como que yendo un poquito más allá de las tablas dinámicas, para saber un poquito qué tanto se desenvuelven en el rubro de la data y de la observación de datos en general. Les tengo que dar un dato bien curioso sobre mí. Yo particularmente no me llevaba tan bien con la data, con los números, con la estadística. Wilber, por ahí veo un puntito excelente. Si quieres nos cuentas en el chat también a qué te dedicas, en qué estás últimamente la data. Pero desde mi punto de vista, particularmente, nunca me consideré tan buen amigo de la data hasta que poco a poco la vida me fue acercando a ello,
y en lugar de sentirme reacio, la empecé a abrazar y ahora, al menos en mi rol de comunicador, me ha resultado un muy buen aliado para poder crear, para poder sobre todo observar. Siento que con la data puedo escuchar mucho las personas que son parte de los objetivos que tengo como persona, como profesional. Excelente. Por ahí veo algunos comentarios, Esteban. Yo recién me estoy metiendo en el mundo de la programación y la data. Excelente, me encanta que hayas visto justo ese tema. Wilmer, excelencia operacional. Ahí nos detallarás un poco más, perdón la ignorancia en ese sentido. John nos comenta visualización de datos, elaboración de dashboard. Excelente, increíble. Me encanta que también hay personas que justamente están ya utilizando estas ciertas herramientas y le están dando justamente este espacio. Queremos que sea esta hora de aprendizaje donde se van a dar cuenta de que este tipo de acciones que ya usan en su día a día laboral pueden tener un plus justamente con un mindset un poquito más orientado a la analítica. De hecho, parte de que este espacio también es presentarle un poquito lo que es nuestro programa Data Analytics for Business, donde justamente buscamos también que ustedes entren en el mundo de la toma de decisiones en base a datos a través de un viaje que dura por lo menos unos 4 meses. Aprendemos esta serie de temas desde la parte fundamental de data hasta la parte de... me está tapando por acá el visualizador, diseño de soluciones analíticas, una parte introductoria también en introducción a SQL. Me encanta que están dejando mucho como que están dejando pequeñas descripciones del uso diario de la data, Roberto. Espero que sea un gran insumo para la conversación más adelante. Como les comentaba, este es un pequeño viaje que llevamos en el programa durante 4 meses y les cuento también un dato súper importante, es que Roberto justamente es parte de nuestro content board del programa Data Analytics. Justamente su trayectoria profesional lo ha llevado a traer los mejores hallazgos que encontró en el mercado y las oportunidades de crecimiento para las personas justamente en este programa, y vamos a compartir un poquito más de esa visión que tiene. Entonces, antes de empezar, quiero dejarles como que algunos pequeños tips para que puedan disfrutar mucho de esta sesión. En primer lugar, nos encanta verles en general. Si pueden encender sus cámaras sería excelente, así como que nos sentimos más acompañados en este entorno virtual. Todas las dudas que tengan, como habrán visto, el chat ahorita está súper interactivo. Me encanta que las personas también nos cuenten un poco más cómo es que utilizan la data día a día, y cualquier duda que tengan van a poder compartirla en el chat. Vamos a estar leyéndolas. Si bien va a ser una conversación, Roberto va a estar súper atento también a poder escuchar sus preguntas, sus dudas, y sobre todo es la oportunidad ideal como para escuchar otro punto de vista sobre el uso de la data, ¿no? Los invitamos también a desconectarse y sobre todo, si es que quieren hacer alguna pregunta puntual, pueden utilizar el emoji de la manito que van a encontrarlo. Si es que están en computadora, en la parte de donde dice más reacciones, y van a encontrar la opción de reconocer gestos de mano, van a poder tocar la manito. Yo estoy justamente alzando la manito. Si es que alguien quiere alzar la manito por ahí, puede hacer la prueba. Eh, Esto nos va a ayudar también a determinar, por ejemplo, si es que alguien quiere hacer una pregunta más específica, más detallada, podemos darle el micro para poder compartir este, alguna opinión. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles ahora sí a nuestro invitado de la noche, Roberto Inchausti, Corporate People and Operation Manager en el Data Office de Intercorp. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Franco, hola equipo colectivo, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Roberto? De hecho, cuando leemos un poco de trayectoria profesional nos encanta porque nos gustaría primero que nos describas un poquito más cómo es el día a día de este gran título que tienes en el grupo Intercorp, ¿no? Sí, sí, claro. A ver, un poco para contarte primero cómo empecé mi carrera. Yo empecé cerca del 2006, empecé en temas de tecnología, yo soy ingeniero de sistemas graduado de la Universidad de Lima. Empecé en tecnología implementando software a gran escala, software ERPs, que son Enterprise Resource Planning Softwares, en especial SAP, que era muy potente en esa época. Estuve cerca de 10 años de mi carrera implementando SAP en diferentes empresas a nivel internacional. Viví un tiempo en Chile, estuve un tiempo en Brasil. Después me fui a hacer un máster en gestión de tecnología en la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Y ahí es cuando empieza mi carrera en Analytics, ya cerca de unos 7 años atrás. Y empiezo justamente trabajando en Walmart como Product Manager, justamente en el área de People Analytics, ¿no? Global People Analytics, donde estaba encargado de ver todos los países que hablaban español y portugués, inglés hacia abajo, ¿no? O sea, todo de México para abajo, todos los países. Y fue una experiencia increíble. Veíamos varios de los proyectos bien enfocados en People Analytics. En esa época éramos 60 personas en el área, solo en People, solo viendo People.
el área de supply chain eran como 200 personas, una cosa masiva, tremenda. Y, digamos, aprendí algunas cosas que les voy a decir más tarde, que creo que son claves dentro de todas las áreas analíticas, no solamente el people. Y después de un tiempo ahí, decido regresar a mi país, a Perú, y entro a trabajar en Financiera O, que es una empresa del Grupo Intercorp, y después subo a, digamos, el corporativo, ¿no? Nosotros funcionamos como un COE, somos el Data Office Intercorp, funcionamos como un COE, y de ahí damos buenas prácticas a todas las empresas del grupo. Para los que no conocen mucho Intercorp, nosotros somos un grupo de un poquito más de 30 empresas en Perú, y actualmente nuestra facturación representa el 4.5% del PBI nacional, ¿no? Somos bastante grandes, sobre todo por los tipos de negocio que tenemos mucha, digamos, data que nos permite conocer a nuestros clientes, ¿no? De hecho, somos uno de los pocos grupos a nivel, digamos, mundial que tiene el set de compañías y está en el set de industrias que justamente te permite tener interacciones con clientes, ¿no? Los cuales nos permite hacer, digamos, proyectos de data analítica bastante interesantes. Ahora, para responderte, dando toda esa introducción, para responder tu pregunta, ¿qué cosa hago en el día a día? Pues el 50% de mi tiempo está metido en proyectos estratégicos que estamos llevando en empresas puntuales dentro del grupo que necesitan ser empujados por diferentes temas, que son proyectos de data y analítica específicamente. Y también el otro 50% de mi tiempo, que es más la parte de people, está enfocada en cómo ayudar a las empresas del grupo a crear capacidades a áreas completas de data y analítica, ¿no? Entonces, desde qué talentos son los que necesitan contratar, qué tipo de talentos necesitan para poder continuar con su estrategia de datos, y también cómo es que ese talento tiene que operar dentro de las áreas para generar eficiencias, para tener alineamiento estratégico y para finalmente sacarle valor a los datos, ¿no? Entonces, una parte de mi trabajo está enfocada en la ejecución de proyectos y otra parte de mi trabajo está enfocada en cómo hacemos que un área pueda, desde su creación, empezar a ejecutar proyectos que agreguen valor, digamos, a las diferentes compañías en las que trabajamos, ¿no? Y ahí tenemos un set de proyectos también importante. Buenísimo. O sea, o sea, algo que lleva mucho a reflexionar es cómo también desde el lado de la empresa está un poquito ya a integrar este sentido de, oye, tenemos que empezar a utilizar datos. De hecho, es muy probable de que muchas de las compañías donde también ustedes trabajen tengan fuertes cantidades de datos, pero no le están dando quizás mucho uso. Y eso también lleva un poco a que las personas se cuestionen un poquito, bueno, si no me piden utilizar datos, tengo que aprender a manejarlos en cierta medida. ¿Qué opinas ahí, Roberto? Bueno, lo veníamos conversando hace unos días, ¿no? En realidad, yo creo que en un futuro todas las empresas van a tener una importante cantidad de datos. De hecho, actualmente ya los vienen recopilando, pero por lo que veo en la mayoría de las industrias está avanzando bastante con todo el tema de disponibilizar esa información de una manera en la que venga organizada y la podamos tratar, ¿no? Entonces, una vez que tengamos eso más adelantado en el tiempo, creo que todas las funciones de la compañía, no importa si estás en recursos humanos, en finanzas, en supply chain, tampoco lo mismo, igual vas a tener acceso a información y vas a tener que empezar a tomar decisiones porque vas a tener la información a la mano, ¿no? Y ahí es cuando es importante que nosotros aprendamos de data, es importante que nosotros aprendamos no solamente a cómo hablar con los equipos de data, qué cosa quiere decir estos datos que estoy viendo, sino también a ver qué tipos de decisiones nos van a ayudar, digamos, qué tipo de decisiones puedo empezar a tomar teniendo la información que hoy tengo, ¿no? Entonces, una de las cosas que pasa mucho es que nos llenamos de indicadores cuando no sabemos qué tipo de decisión queremos tomar, ¿no? Entonces, y eso pasa porque no conocemos acerca de análisis de datos, ¿no? Entonces, cuando yo no conozco análisis de datos, comienzo a decir, bueno, ¿cuántos indicadores puedo sacar? Puedo sacar 1000 indicadores. Perfecto, pero ahora, ¿cuántos de esos son realmente accionables? ¿Cuántos de esos realmente me llevan a tomar una decisión que a mí me importe y que esté alineada a los objetivos de mi compañía? Entonces, y te apuesto que de esos 1000 indicadores te quedas con 8, posiblemente 12, 15 máximo, que te van a ayudar a ti en tu trabajo a lograr empujar los objetivos estratégicos de tu compañía, lograr tomar las decisiones adecuadas para generar valor, ¿no? Entonces, por eso es que es tan difícil esto, ¿no? O sea, no solamente es tener los datos, que eventualmente en el tiempo los vamos a ir teniendo,
sino también es, ahora que los tengo, ¿qué miro? ¿No? ¿Cómo tomo esa decisión? ¿Cómo interpreto yo la información que me está apareciendo en el dashboard? Y incluso, les voy a spoilear un poco, pero es uno de los ejercicios que nosotros hacemos en el curso, ¿no? Nosotros decimos, ok, este indicador, y hacemos que varias personas vean el mismo indicador, y todas tienen una interpretación diferente del mismo indicador. Pues no solamente es incluso identificar qué indicadores tengo que ver, sino que en base a mi experiencia yo puedo decir algo de ese indicador y tú puedes pensar otra cosa del mismo indicador. Entonces, ¿cómo interpretar el indicador de manera adecuada? ¿No? Eso es también una de las cosas que vemos en el curso, que vamos a ir aprendiendo a verlo. Vamos a ver los sesgos también, cómo mis experiencias pueden influir en cómo yo miro los indicadores, ¿no? Entonces, nada, y tampoco quiero contar mucho, pero sí, pero es una de las cosas que vemos, ¿no? Y es una de las cosas que hace rica la parte de Data Analytics, ¿no? Justamente la parte de Analytics es cómo interpreto, qué indicadores necesito ver, cómo creo estos dashboards, ¿no? Cómo cuento una historia, ¿no? Todo eso. De hecho, creo que hay una parte fundamental. O sea, para mí, cuando hablamos un poquito de este tema, me resulta como cuando te dan un gran mapa con un montón de bullet points donde dices, mira, tienes un montón de atractivos turísticos que visitar, y es como que ya, tengo un montón, pero ¿a dónde voy? ¿Cuál marco primero? ¿Cuál está a mi distancia? Y es justamente esa parte fundamental la que no empezamos todavía a desarrollar, eh, y que justamente empezamos a hablar en la primera parte del programa. Interesante ejemplo, ¿ah? O sea, yo empezaría por, ¿cuál es tu objetivo? Más que cuál está más cerca, más que cuál es el que me dicen mis amigos que es mejor, es cuál es tu objetivo. Si te fuiste de viaje y tienes 1000 lugares para visitar y están todos ahí, ¿cuál es tu objetivo del viaje? Si tu objetivo del viaje es irte a una discoteca y pasarla súper bien con tus amigos, emborracharte, bacán. Entonces, vamos a todos los que son discotecas y vida nocturna y pubs y todo lo demás, ¿no? Pero si tu objetivo es más, por ejemplo, eh, digamos, conocer los atractivos turísticos naturales, ¿no? Como un Machu Picchu, como por ejemplo pues una torre de Pisa, lo que sea, es ok, entonces enfoquémonos en esos lugares y después de ahí veamos cuáles son los que más te acomodan a ti en base a lo que tú quieres conseguir. Y eso es exactamente lo que pasa en las empresas. De hecho, me encanta la analogía, porque las empresas no deberían empezar tengo todos estos indicadores, sino deberían empezar en qué cosa es lo que queremos lograr de manera estratégica, si es crecimiento, si es aumento en ventas, si es, digamos, ser más eficientes, disminuir costos, qué cosa es lo que queremos lograr, dependiendo qué cosas, cómo estamos compitiendo, y si queremos lograr eso, qué tipo de indicadores son los que tenemos que ver dependiendo del área funcional en la que estamos. Y no solamente el área funcional, sino también cómo vas rompiendo silos a través de procesos cross áreas funcionales, indicando qué indicadores son los que realmente debería ver, ¿no? Eh, pero eso, sí. Me parece buenazo tu ejemplo, es súper bueno. De hecho, algo que también estaba recopilando mucho en el chat es también el tipo de uso que están dándole justamente los invitados a esta charla acá, ¿no? Trabajo en ventas, operaciones, manejo de indicadores y KPIs. Me gustaría aprender más. Ben Morales, si que puedes cambiar tu nombre o quieres abrir el micro y quizás contarnos un poco más en qué te gustaría profundizar, este es el espacio ideal para hacerlo. Porque de hecho, justamente una de las preguntas que tengo ahí es, ya, o sea, una de la gran duda es cómo empezar a plantear un objetivo, y esto parte desde la posición de empresa o la posición desde la persona. Sé que hay a veces un tira y afloja porque yo como profesional puedo tener mi propio indicador. Por ejemplo, en mi equipo yo tengo mi propio indicador, pero también tengo mi indicador madre de propia área, y a veces es como que sientes que compiten, ¿no? ¿Cómo lograr justamente esa sinergia Claro. para llegar a un objetivo? Es que no es fácil, creo, esa parte de definir objetivos. Yo creo que probablemente una de las cosas más complejas dentro de una compañía es mantener la alineación estratégica, ¿no? Es bien fácil conforme vas creciendo que los equipos se vayan desordenando, ¿no? Y para poder lograr una alineación lo que necesitas tener son objetivos claros, y es una estructura de objetivos que te ayuden a lograr lo que a nivel estratégico quieres lograr, ¿no? Yo creo que lo que hay que entender primero es que hay diferentes niveles, o sea, hay diferentes niveles para los objetivos que vas a ir teniendo, ¿no? Y conforme vas bajando, la idea es que esos objetivos estén siempre alineados a los objetivos, digamos, estratégicos, ¿no? Y que no solamente sean objetivos por ser objetivos, sino que tengan una forma de medirlos, ¿no? O sea, yo he oído empresas en las que te encuentras con, oye, tengo el objetivo de hacer tal cosa, ¿y cómo lo estás midiendo? Ah, no, no lo mido. Entonces, ¿cómo puedes decir que tienes un objetivo que no es medible? ¿No? Entonces, tal vez tu objetivo no es correcto, o sea, no está bien definido, ¿no? O si no lo mides, o sea, no, si no lo mides, no lo puedes controlar.
no puedes tomar acciones al respecto, pues tampoco te sirve, ¿no? Entonces yo creo que es importante que siempre nos posicionemos en qué cosa es lo que quiere mi empresa final, ¿no? Cuáles son los objetivos macro y cómo mi objetivo actual está, digamos, aportando. Y si vemos que no está aportando, probarlo a través de los datos y hacerle challenge al objetivo, ¿no? Justamente por eso estamos ahí. Por eso somos personas, eh, digamos, con todas las habilidades necesarias, y sobre todo más si iban en el curso, con todas las habilidades para poder agarrar, identificar y decir, oye, aquí mi objetivo está en contra del objetivo principal. Entonces, ¿qué está sucediendo? Y la data me da la razón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el objetivo. Entonces, sin miedo, vamos y decimos, oye, acá necesito cambiar el objetivo, ¿no? Y va a ser mucho más fácil la conversación si tienes los datos que te dan ese soporte, ¿no? Y sabes interpretarlos de manera correcta. Eso también. Eso también es una parte fundamental porque vemos de que muchas de las personas, o sea, pueden tener gran cantidad de datos, pero la verdad es como llenarte de un mar donde tienes demasiada información y cuando a veces tienes demasiada información no logras encontrar una respuesta o tienes, es como tener muchas personas hablando al mismo tiempo y no sabes a quién escuchar. ¿Cómo partir justamente entre el análisis de esa información? Sí, y de hecho, por ejemplo, cuando tú partes de una idea, y yo parto de la idea de que, por ejemplo, el área de almacén, por ejemplo, de mi retail, está gastando mucho dinero y está siendo ineficiente. Si yo parto con esa idea y me pongo a analizar los datos con esa idea, créeme que voy a encontrar un dato que va a soportar lo que yo estoy diciendo. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la manera inadecuada de ver datos. O sea, tú no deberías partir con una idea y tratar de que el dato te ayude a soportarla, porque lo que sucede ahí es que siempre vas a encontrar un dato que va de la mano a lo que tú estás tratando de hacer. De hecho, eso también es un sesgo, ¿no? Es un sesgo de confirmación. Una vez que yo ya me hice una idea, agarro y digo, ahora, ¿cómo busco datos que confirman lo que yo estoy, la hipótesis que yo tengo, ¿no? Tú deberías partir por ser lo más agnóstico posible y por decir, ok, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Es realmente eso? Ok, pongámoslo como una hipótesis, pero no me lo voy a creer. Voy a plantear otras hipótesis a la par y voy a ver cuál de estas realmente es. Y voy a verlo desde un punto de vista científico. Voy a verlo desde un punto de vista sin emociones, sin tratar de probar algo que yo ya creo que ya me casé con eso. Y de esa manera es que comienzas a encontrar cosas, ¿no? De hecho, tenemos una pregunta bien interesante de Julio que nos comenta, ¿no? ¿Podrían darnos algún ejemplo práctico de cómo aplicó la Data Analytics dentro de alguno de los proyectos en Intercorp o Walmart? ¿Estabas conociendo por ahí alguno? Sí, perfecto. A ver, podemos empezar, ponte, con Walmart. Esto fue en el 2017 más o menos. Nosotros teníamos en el área de People Analytics, Walmart es la empresa, es la organización privada más grande del mundo. Son 2.4 millones de empleados, ¿ya? Y solo en Estados Unidos son más de 1 millón de empleados, ¿no? Entonces, teníamos y uno de los principales indicadores de un área de recursos humanos es justamente el turnover, ¿no? O sea, cuántas personas se te van de la empresa. Y Ujú. de hecho nosotros teníamos cómo calcularlo. Nosotros sabíamos de que nos costaba, ponte, $5.000 cada persona que se iba de la compañía, porque después el reclutarla, el entrenarla y el llevarla al nivel en el que estaba la persona que se fue, en promedio nos costaba eso. Entonces con eso nosotros encontrábamos cómo pagar algunos de nuestros proyectos. Entonces, lo que hacíamos era, tuvimos un proyecto de turnover, ¿no? En un área específica en Estados Unidos, ¿ya? Y lo que comenzamos a hacer es que comenzamos a investigar la data y nos fuimos dando cuenta de que estaban descontentos, o sea, de que, primero de que había un turnover súper grande, ¿ya? Que justo en un área en específica, nosotros estamos viendo, por ejemplo, 2, 3 estados, y dentro de esos 2, 3 estados habían un grupo específico que estaba haciendo que el turnover sea altísimo, ¿ya? Y ese grupo en específico era un grupo, de hecho, de un grupo de ciudades, ¿no? De pueblos y ciudades. Y cuando comenzamos a analizar más, nos dimos cuenta, oye, ¿cuáles eran las características de las personas? Que eran normalmente personas mayores, que tenían turnos de tarde, ¿no? Y comenzamos a hacer más análisis y en un punto la data quedó ahí, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los análisis de datos, en un punto, cuando tú analizas solamente información cuantitativa, te llevan a un punto, pero simplemente ahí quedas, ¿no? Entonces, supimos de que eran de cierta ethnicity, de cierta edad, con cierto tiempo en la compañía, ¿no? Y ahí quedamos. Y no fue hasta que nos fuimos y hablamos con ellos, hicimos focus groups, hicimos entrevistas, ya metimos más la parte cualitativa, en el que nos comienzan a decir, no, lo que pasa es que yo soy de este tipo de religión en específico y
en mi religión yo tengo que ir a la misa, o para mí es súper importante ir a misa, y la misa es a las 7 y mi turno termina a las 7:30. Entonces no me da el tiempo para ir a la misa. Entonces por eso mucha gente se está yendo de la compañía y prefieren ir a Target, prefieren ir a otro lado, donde son más flexibles con los horarios. Entonces, es un ejemplo buenísimo porque te dice que el análisis de datos te ayuda a nivel cuantitativo, pero en un punto te va a estancar. Te va a llevar hasta cierto lugar en el cual tú después tienes que empezar a hacer un análisis más cualitativo para encontrar el por qué realmente están sucediendo las cosas, ¿no? Obviamente teníamos una hipótesis que podían ser X cantidad de cosas, pero al final se validó la hipótesis que era por un tema de religión, ¿no? Entonces, debido a que fue eso, la solución que planteamos fue, ok, hagamos los horarios más flexibles, sepamos cuándo tienen estas personas sus misas y tratemos de que calculemos los tiempos para que puedan llegar a su misa y que no se nos vayan por eso. Y así, sin tener que gastar en aumentarle el salario a esas personas, es que simplemente comenzaron a quedarse más digamos, en la compañía, ¿no? Entonces, eso para mí es un ejemplo clarísimo de cómo puedes aplicar Data Analytics e incluso data cualitativa para poder entender la problemática por completo y plantear una solución que es totalmente accionable y que no tiene que ver con aumentar el salario a las personas. Tiene que ver con, oye, puedo hacer horario más flexible, puedo meter capacitaciones, hay otro montón de cosas más que se pueden hacer y que las gatillan justamente estos análisis de datos, ¿no? Y bueno, el resultado fue disminuimos la rotación. Otro, por ejemplo, proyecto en el que estuve trabajando hace unos años en una de las empresas retail más grandes de Perú. Es una empresa con más de 2.200 tiendas a nivel nacional, es la empresa con mayor capilaridad del país, es una farmacia, ¿no? Y aparte de farmacia venden también productos de belleza, ¿no? Y estuvimos trabajando en un sistema de recomendación que la verdad que más allá del tecnicismo, digamos, del modelo, que tenía su complejidad, ¿no? Nosotros también tuvimos que incorporar algunos componentes de entrenamiento a la fuerza laboral para que aprendiera justamente a ver estos indicadores nuevos, estas nuevas recomendaciones que estábamos mostrando, para que empiecen a creer en esas recomendaciones y que las personas que estaban en las cajas de ventas pudieran empezar a ofrecer nuestros productos que venían con una recomendación científica por detrás y que no era la recomendación basada en los conocimientos que ellos ya tenían de cómo se comportaba el cliente, ¿no? Eso tuvo un montón de challenge, ese proyecto. Hasta ahora sigue avanzando el proyecto porque llegar a 2.200 tiendas generando, digamos, cambio en una plana de trabajadores es complejo, ¿no? Pero sí los resultados fueron bastante positivos. El modelo analítico que aplicamos funcionó muy bien, tenía mucho mejor, digamos, predicción lo anterior, que era solamente usar la experiencia humana. Y en realidad trajo mucho valor, no solamente económico a la empresa, a través de un incremento en ventas, digamos, en venta incremental. Venta incremental se le llama cuando tú ofreces un producto adicional del producto que ya la persona te viene a comprar, ¿no? No solamente hubo un incremento en ventas, sino que también hubo un incremento a través de la percepción del valor del cliente hacia la marca. Porque la manera como funcionaba anteriormente esa compañía era que yo iba y compraba un producto y después me iba, ¿no? Y la mayoría de los tickets en cantidad de productos promedios era de 1.7, ¿no? 1.3, perdón, por ahí, 1.3. Entonces, la mayor cantidad de personas llevaba un producto. Lo que nosotros logramos es que ahora conocieran que también se vendían otro tipo de productos. Ahora, productos de tipo farmacéutico no recomendamos porque no es legal, pero sí recomendamos, por ejemplo, productos de belleza, ¿no? Y esos productos, en realidad, muchas de las personas, cuando fuimos y hablamos con los clientes finales y metimos esta variable cualitativa también, nos decían, no sabía que ustedes vendían esto, o no sabía que ustedes lo tenían más barato que la competencia, o no sabía que si compraba el primer producto que tenía que comprar, ahora me daba este otro con descuento y me conviene, ¿me entiendes? Entonces, la percepción de valor cambió. O sea, al final, esas personas estaban comprando ese producto en otro momento a otra empresa más caro. Entonces le dimos valor al cliente, le dimos valor a la compañía, le dimos valor a todo, digamos,
a todos los actores, ¿no?, que participaron dentro del proyecto. Creo que ambos casos visualizan muy bien el hecho de no solamente quedarte en el problema en la parte superficial, sino como que también ahondar un poco más, ¿no? De hecho, hay esta famosa frase que muchas veces dicen, a veces uno debe enamorarse más del problema y no de la solución, porque las soluciones terminan siendo a veces casi como los hijos de uno, son tus ideas. De hecho, uno de los mejores ejemplos que nos dio Roberto en la última plática que tuvimos fue imagínate que tienes calor y tú piensas, ah, ya tengo calor, me compro un ventilador. Pero y si quizás te pones a pensar por qué tienes calor, vas un poco más al fondo, ¿cómo es que podemos como que empezar a cambiar ese chip y no centrarnos solamente en una solución rápida, sino profundizar un poco más? Sí, totalmente. De hecho, uno de los principales problemas que en mi experiencia he visto dentro de las empresas es que saltamos muy rápido a la solución. Y eso es cuando comencé a investigar un poco más al respecto y a cómo los humanos empezamos a tomar decisiones. El cerebro humano está diseñado para optimizar la toma de decisión, para optimizar la cantidad de energía que gasta al momento de que piensa, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos a la solución, siempre, siempre. Entonces, oye, tengo calor, perfecto, entonces tengo un problema, quiero comprarme un ventilador. Mucha gente habla así, ¿no? Y hablamos así en la empresa también. ¿Por qué? Porque se nos hace sencillo. No es que tengamos algo mal, es que nuestro cerebro funciona así. Entonces, tenemos que forzarnos un poco a pensar también acerca del problema. El problema en realidad es que tengo calor. Ahora, el calor puede originarse de muchas maneras, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes calor? ¿Qué cosa es lo que te está generando calor? Y si ya el problema efectivamente que quiero, primero, lo primero que tienes que hacer es identificar que ese es el problema, ¿no? ¿Realmente el problema es que tienes calor? ¿O el problema es que tu calefacción no funciona? ¿O estás viviendo en una zona de tu país que hace demasiado calor? ¿O cuál es el verdadero problema? Cosas lo que tú puedes manejar realmente. Y una vez que identificas el verdadero problema, dices, ya ahora, ¿cómo lo puedo solucionar? Y una vez que empiezas a buscar soluciones, te das cuenta de que, ok, si el problema que yo quiero solucionar realmente es que tengo mucho calor, puedo solucionarlo con un ventilador, con un aire acondicionado, puedo poner una cubeta de hielos en los pies, puedo tener un montón de soluciones. Pero si yo me enamoro de la solución y mi primera solución que estoy implementando no funciona, automáticamente, y esto pasa mucho en las empresas, van a decir, ah, este problema lo intentamos solucionar y no se pudo. Y en realidad no es que no se pudo, es que intentaste una sola solución porque fue con la que te casaste inicialmente. Pero si tú lo tomas como un análisis del problema, dices, ok, este es mi problema y en plan, pueden ser todas estas soluciones. Voy a empezar con la primera, ¿funciona o no funciona? Perfecto, pasa a la siguiente y pasa a la siguiente. Y eventualmente vas a llegar a solucionar tu problema. ¿Pero por qué? Porque has gastado más tiempo pensando en tu problema que pensando en qué soluciones pueden darle a tu problema. Y eso es bien importante, ¿no? Es difícil porque genera un desgaste mayor de energía al cerebro, pero hay técnicas que nos ayudan a hacerlo más rápido, más fácil y a que se pueda comunicar mejor, ¿no? De hecho, justo uno de la parte que nos hablabas de que parte del comparativo es, y además si me pongo a hacer un poco retrospectiva de los ejemplos que nos has traído a la mesa, creo que en ningún momento hablaste, usé tal herramienta para analizar grandes cantidades de información y llegué a esa conclusión. O sea, siempre partiste desde el objetivo macro, analizaste con sea la herramienta que sea. Es más, incluso es muy probable de que en el paso de los años las herramientas que has utilizado constantemente han variado. Veía una gran lista de herramientas justo por acá, ¿no? Mixpanel, Google Analytics, este tipo de visualizaciones de datos. Yo también, por ejemplo, de mi lado uso Looker Studios. Ahorita estoy usando Looker, pero ¿de qué otras maneras podemos sacarle más jugo a las herramientas, más allá de la parte técnica? Claro, por ejemplo, yo creo que partiría por qué quieres aprender la herramienta, ¿no? Yo quiero aprender la herramienta porque al final lo que quiero es comunicar algo, ¿no? O sea, si estoy usando Looker Studio, yo lo que quiero hacer es, por un lado, comunicar un hallazgo que tenga y primero conseguir el hallazgo, ¿no? Entonces, para conseguir ese hallazgo yo tengo que hacer análisis de datos. Para hacer ese análisis de datos tengo que entender bien mi problema. Entonces, y para entender un problema tengo que identificar que hay un problema. Y para identificar que hay un problema tengo que identificar cuál es la estrategia de mi compañía, qué cosa quiere hacer, o qué cosa es lo que quieren mis superiores, hacia dónde están yendo, cuál es realmente el problema, ¿no? Y con cierto contexto, ¿no? Entonces, una vez que tienes eso claro, tú puedes ni siquiera saber tanto de Looker Studio, porque no necesitas pintar 100.000 indicadores, necesitas pintar dos o tres que resuelvan la problemática en la que estás, teniéndola bien clara.
y sabiendo cuál es el indicador que tienes que pintar y qué ese indicador es realmente accionable, ¿no? Entonces, eh, por eso es que a mí me gusta enfocarme más en el problema. He visto que las empresas que hacen esto son las más data-driven, son las que tienen mejores resultados económicos, son las que generan mucho más valor, y veo que los profesionales que lo hacen de esta manera son los que más crecen en sus carreras, eh, y son los que mejor entienden el negocio, ¿no? Entonces, las herramientas son importantes, ¿ah? No, no me malentiendan, son súper importantes y es súper importante conocerlas, pero una vez que la conoces, te vas a preguntar, ¿y ahora qué pinto en esta herramienta? Oye, ya me sé Looker Studio, sé toda la funcionalidad de Looker, ya. ¿Ahora qué pinto? Ah, puedo pintar esto, puedo pintar lo otro. Y vas a terminar con un dashboard de 100.000 cosas. Y de ahí te vas a preguntar, ¿cuál es el indicador que tengo que ver? Y te vas a quedar probablemente, te lo digo porque me ha pasado a mí y le ha pasado a un montón de gente que conozco en el ambiente de data, ¿ya? Y te vas a quedar mirando y vas a decir, oye, sí, pues no tengo todos estos colores y tengo todos estos indicadores y se ven súper bonitos, pero no sé qué decidir, ¿no? Entonces, estás yendo de atrás para adelante, ¿no? Entonces deberías ir, o sea, estás yendo de adelante para atrás, deberías ir de atrás para adelante. Si tú sabes bien qué cosa quieres responder, no necesitas saber tanto lo que eres estudio. Vas a saber construir tu indicador, ¿no? Vas a saber cómo calcular tu indicador eventualmente, ¿no? Entonces, eh, a menos que quieras dedicarte a hacer visualizaciones de datos, o a menos que quieras dedicarte a hacer pipelines de datos y temas más complejos, buenísimo, las herramientas te ayudan un montón, e incluso en esos casos es bien importante conocer siempre el objetivo del proyecto y el objetivo de lo que estamos haciendo, ¿no? Pero si no es así y estás en un área de negocio y quieres ver cómo aportas valor a través de los datos, y yo creo que lo mejor es que pienses en cuál es realmente el problema que quiero resolver, cómo puedo empezar a resolverlo, y después en cómo esto se pinta en mi Google Analytics, en mi Looker Studio, en todo lo demás, ¿no? Porque de esa manera vas a invertir mucho menos tiempo y vas a ir al indicador puntual que quieres pintar. De hecho, me ha gustado mucho la frase final que has utilizado porque se contrasta mucho con la gran pregunta que hace Byron en el chat, que es, de todos los problemas que se pueden presentar en una empresa, ¿qué tipo de problemas son los que la data aún no ha logrado explicar y o solucionar? ¿Qué tipo de problemas creen que es? O sea, me encantaría escuchar yo ya lo tengo en mi cabeza, pero ¿qué Dej- tipo de dejen, dejen sus teorías en el chat. Yo también estoy tratando como que de personas, ahí hay una idea de Alfredo. También me voy por ahí un poquito de personas. ¿Pero a qué se Bueno, refieren de personas? Dame un poquito más de datos. Alfredo, si quieres alzar el micro, nos comentas. Clima Cualitativa, pero laboral. tengo data cualitativa, ¿no? O sea, sí, la data me puede ayudar, porque la data cualitativa puedo yo ir a sacar encuestas, tengo data cualitativa. Entonces, vamos, a ver, vamos, discutamos. Clima laboral. Comportamiento, Puedo tener comportamiento. data de clima laboral y puedo saber que mi clima laboral no anda bien y puedo tomar acciones al respecto, ¿no? Entonces, la data sí me puede ayudar para eso. Comportamiento de Pensamientos. personas. Puedo empezar a ver comportamientos de personas de diferentes maneras, ¿ah? Por ejemplo, yo tengo hoy día una herramienta de gestión colaborativa en mi equipo y puedo saber quiénes están asignados a qué tareas, puedo saber a quiénes están mandando más emails, puedo saber quién se chatea con más, puedo empezar a integrar toda esa data, puedo armar grafos, puedo Está darme cuenta buena. quién comunica más con qué personas. O sea, en People Analytics se pueden hacer un montón de cosas. Están La buenas las teorías. experiencia de compra con los clientes. El NPS también se puede medir, ¿no? De ahí que sea verdadero o no, perfecto. Yo no soy muy fan del NPS porque creo que es un indicador muy agregado, no te dice mucho, pero hay empresas que lo usan, hay que tener cuidado al usarlo, sí, y cómo se interpreta, ¿no? Eh, Pensamientos y motivación. La motivación la puedo medir también, ¿ah? O sea, puedo mandar una encuesta de motivación y puedo medirla. Estilos de liderazgo. Puedo darme cuenta también, puedo hacer una encuesta oye, ¿te gusta el estilo de liderazgo de tu jefe? ¿Sí o no? ¿Creen que es muy agresivo? ¿Creen que es muy así? ¿Creen que es muy asá? Sí, no, sí, también puedo tener. Quizá de cómo optimizar la comunicación entre áreas que colaboren, también lo puedo tener. ¿Cómo puedo optimizar la comunicación entre áreas que colaboren de manera más efectiva? Ahí tendrías que pensar en cuál es el problema. Si el problema es la comunicación, tienes la comunicación y después dices, ok, ¿cómo puedo mejorar la comunicación entre dos áreas? Y comienzo a plantear soluciones. Oye, les voy a poner Zoom, les voy a hacer un team building todas las semanas. Se puede hacer con los datos, tranquilamente. Eh, Vamos, demos más ideas. Cristian nos comenta emocionales. Sería también súper cool profundizar un poquito tipo, qué tipos, ¿no? Quizás como que percepciones, ese tipo de cosas. Pero hay cositas que me pueden ir dando la data, ¿no? O sea, vas llegando tarde,
tu performance está bajando, tus últimas evaluaciones de desempeño también. ¿Qué está sucediendo, Frank? Hablemos, tengo one-on-one contigo cada 2 semanas y veo el reporte de tu jefe y me dice que te está notando un poco desmotivado, ¿no? O sea, puedo sacar esos indicadores, también los puedo tener. O sea, se puede hacer muchas cosas con data. Por eso me encanta este ejercicio. Se puede hacer muchas cosas con data, no solamente cuantitativa, sino cualitativa. Y muchas de las cosas que ustedes me están diciendo ahorita, claro, hoy día tal vez mi empresa no tiene la data, pero si me pongo a pensar en el problema y de ahí en cómo lo puedo solucionar, parte de mi solución puede ser capturar esa data y después pienso en cómo capturar esa data, que puede ser focus group, pueden ser encuestas, pueden ser otras cosas, puede ser un programa, puede ser una integración, puede ser una herramienta nueva, puede ser un montón de cosas, ¿no? Riesgo reputacional es mucho más complejo, ¿cierto? Sí, sí. Algo podríamos hacer con datos, claramente no te va a aportar, no te va a solucionar la vida. Algo creo que igual podríamos hacer con datos, si definimos bien qué cosa es reputacional y si definimos bien qué cosa es riesgo para la empresa, podríamos hacerte algo interesante. Interpretar. Hay modelos de generación de inteligencia artificial que son muy buenos interpretando datos, ¿no? Son muy buenos interpretando datos. Claro que no van a ponerle el sentido humano, ¿no? No van a entender lo que es tristeza, no van a entender lo que es, este, digamos, felicidad, ¿no? Te van a decir, sí, estoy feliz, pero están escribiendo palabras, no entienden el concepto como nosotros, no son conscientes. Entonces, sí, la parte de interpretación, bien, pero se dan cuenta, gran parte, la mayoría de los problemas que la mayoría me está planteando aquí, todos los podemos considerar por data. Cristian, Hola Roberto, hola Frank, Vale. espero que estén bien. Nada, que solo quería un aporte chiquitito sobre lo último que decía Roberto. A eso me refería un poco con los temas emocionales, que creo que, no sé si hay una creencia instalada de que la data suele ser dura, suele entregar un resultado duro que no mide ciertas, por ejemplo, habilidades blandas, y que no tiene el exacto, como decía Roberto, sí, puedo tener una media y sobre eso ir indagando y llegar a un promedio para empezar a tomar acción de cara a cada caso, pero sí siento que en los temas emocionales, donde creo que también incluyo los riesgos reputacionales, y todo lo que tiene que ver con reputación, con gestión de imagen. Creo que en esos casos la data, es mi opinión, no logra dar un panorama tan claro como en temas más duros, por ejemplo, ventas, o rendimiento de personal, de personas X, ¿no? Eso. no, sí, muy cierto, pero eso también se da porque son muchas más variables las que tú usas para poder identificar el riesgo reputacional de una compañía, ¿no? O sea, lo que es riesgo reputacional para una compañía no es lo mismo para otra, y lo que es riesgo para mí no es lo mismo para ti, y lo que es la reputación que tú quieres mantener no es lo mismo para mí. Entonces, va a depender mucho, o sea, yo creo que sí puedes usar data, ¿ah? Que te puede ayudar incluso desde el punto de vista más cualitativo, tal vez no emocional, así a nivel de hiperdetalle, pero sí te puede ir sacando ciertos indicadores que te puede ir diciendo cuándo hay un riesgo reputacional. Eso yo creo que sí se puede definiendo bien qué cosa es cada punto, ¿no? Y obviamente aceptando que tienen un límite, ¿no? No es una inteligencia superior que va a interpretar las cosas más rápido que tú, definitivamente no. La vista humana es muy, muy importante ahí, ¿no? Y nuevamente viene al punto de cómo interpretamos esa información, ¿no? Porque tú probablemente lo interpretas de una manera y yo de otra, entonces, ¿cómo hacemos un mismo criterio de interpretación? ¿No? Sí, eso, Cristian. Yo tengo un punto, ¿ah? Yo creo que hay un punto en donde la data sí no llega, ¿ya? Y Cuéntanos. yo creo que es la estrategia de negocio, ¿ya? Yo creo que las estrategias de los negocios no pueden estar solamente basadas en datos. Sí tienen que ver los datos, tienes que ver cómo te va, tienes que saber quiénes son tus principales clientes y todo, pero todo eso es descriptivo. Todo eso te habla del pasado, ¿no? Tú cuando haces una estrategia de negocio, y eso es lo que a mí me encanta, digamos, de la parte estratégica de mi trabajo, es que tú ahí la estrategia tiene que hacerte sentir incómodo, es un salto de fe. Yo creo que mi cliente hoy día no es una persona, digamos, hombre menor de 18 años. Creo que mi cliente es una persona mujer
mayor de 65. ¿Por qué? Porque quiero dirigirme a ese público. Quiero que mi estrategia se dirija a ese público. Oye, pero te va súper bien vendiendo acá. Sí, pero no es lo que yo quiero hacer como compañía. Yo como compañía, mi labor, mi sentido, mi espacio en el mundo y porque soy como soy, quiero irme a venderle a mujeres de 65 años. Quiero que ahí esté. Entonces, si te das cuenta, el ejemplo que te estoy dando es, y así, muy pocas empresas realmente funcionan así, pero es como debería funcionar la estrategia. La estrategia, sí es cierto, debería ser apoyada en data para tomar ciertas decisiones, pero también tiene un componente, digamos, más, eh, digamos, que no Como tiene, es más un salto de fe, no ujú. es más de, oye, yo creo que este es el camino en el cual deberíamos ir, ¿no? Toda la parte ética, por ejemplo, ahí es más difícil, ¿no? Entrar, lo que comentaba Cristian, ¿no? El tema reputacional, sí, ética, por ejemplo, ¿no? Un sistema que le entienda ética, indicadores, puedes tenerlos, es más difícil de llegar. La parte estratégica también es difícil, ¿no? Como Te nos ayuda, comenta ahí Flor, ¿no? ¿cómo, cómo? Como nos dice Flor ahí, ¿no? Intuición, olfato de negocio, lo que a veces le llaman muchas veces. Exactamente, claro, claro, ¿no? Eso yo creo que es irreemplazable, o sea, eso, no, de hecho hace poquito leí un artículo, no sé si me da el tiempo para contarlo, ¿ya? Pero que era un chief data officer, había armado un artículo hace poquito que comparaba que había una empresa de software que había colocado un AI como CEO, ¿no? Y claro, el AI había sido capaz de ver no sé cuántos indicadores y había trabajado 24/7 y había sido súper eficiente y todo, ¿no? Pero en realidad la reflexión de este CEO era, eh, nosotros como CEOs, o sea, el CEO final, no tiene que tomar un montón de decisiones, no tiene que pasar por un montón de indicadores, tiene que tomar pocas decisiones, pero a veces con datos que no necesariamente van a seguir siendo los mismos en el futuro. Entonces, hay una toma de decisión bien estratégica que no se va a poder cumplir necesariamente con una inteligencia artificial. Y ahí es donde entra la parte humana, ¿no? Ahí es donde entra lo que dice Cristian, ¿no? Entonces, creo que esa parte estamos lejos, muy lejos todavía de que alguna herramienta tecnológica pueda tomarla, ¿no? Es una gran reflexión porque particularmente también justo escuché una misma entrevista, si no me equivoco, creo que fue de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, que te explicaba justamente de que él como alto cargo directivo básicamente le pagan por tomar pequeñas, grandes decisiones y él siempre está pensando en de aquí en 3 años, que sus Claro. VPs son los que piensan un poquito más allá y es bien curioso cómo estás pensando de aquí a 5 años si la data que necesitas, entre comillas, para proyectarte de aquí a 5 años no existe, ¿no? Es como que también apalancarte un poco en lo que tienes con un poco de la intuición que crees que va a llevar el negocio. Tengo acá una pregunta de David que me comenta, ¿no? Dice, ¿consideras que para validar una hipótesis tengamos siempre que levantar data cualitativa y cuantitativa o con una podríamos validar? Mientras te voy dando ahí ese espacio como para que Y, o sea, reflexiones, claro, comentar, comentarles un poco a las personas de que habrán visto que tenemos código QR acá al costado. Por el caso, o sea, básicamente lo que están viendo ahorita es lo que viven un día en una sesión de la ruta del programa Analytics. Les voy a dejar también un link por acá por WhatsApp en caso quieran seguir conversando un poco más y conocer más sobre fechas de inicio, sobre los módulos del programa. Mientras seguimos resolviendo sus dudas por acá por el chat. Acá no, tú qué dices, Roberto, nos vamos unos 5 minutos más. Unos sí, cinco sí, minutos más. demos. De hecho, solamente quería terminar un poco la idea anterior de lo que hablábamos de la estrategia y la parte más ética. Eh, no estoy diciendo que la data no es importante ahí. De hecho, yo creo que la data es súper crucial ahí. O sea, tú no puedes armar una estrategia de negocio sin tener datos, sin saber quién es tu cliente, sin saber hacia dónde orientarte. Y si mañana quieres enfocarte a mujeres de 65 años, buenazo, pero por lo menos un estudio de mercado, por lo menos qué cosa ha pasado, ¿no? Lo que estoy diciendo es que hay una decisión final en la que nadie te va a garantizar que a pesar de que todos los datos te digan que sí, eso vaya a continuar pasando, ¿sí? Ese es el salto de fe que creo que solamente pasa a nivel estratégico, ¿ya? Después, todo lo demás, absolutamente todo lo demás que hacemos, eh, los datos ayudan un montón, ¿no? A excepción de eventos cataclísmicos, ¿no? Como por ejemplo la pandemia, ¿no? No había, no había modelo digamos, de predicción de la demanda que haya predicho la pandemia. Imposible, ¿no? Porque es algo que realmente escapó de cualquier predicción que pueda existir, ¿no?
Pero para todo lo demás, para todos los otros tipos de escenarios, la data te puede ayudar un montón, ¿no? Que es prácticamente el 99.99% de los escenarios que se van a enfrentar en su vida profesional, ¿no? Incluso como CEOs, ¿no? Incluso como CEOs. Eh, Eso, y después para responder, digamos, la pregunta que me estabas comentando aquí. Te lo vuelvo a leer. Es como que consideras que siempre tenemos que contrastar entre data quali y quanti. De hecho, entendemos de que en mucho de, de su día a día laboral es muy probable que quizás no tengan mucho tiempo para hacer data quali. Entonces, Claro. O sea, depende del caso, ¿no? O sea, depende del caso. La data quanti a veces ya te da bastante información para poder tomar una decisión, ¿sí? Pero yo creo, y de hecho esto fue lo primero que me enseñó mi jefe cuando llegué a Walmart, ¿ya? Me dijo, o sea, la data cuantitativa te va a llevar hasta cierto punto, pero de ahí siempre vas a tener que hacer algo, ¿no? Y es agarrar el teléfono y llamar a la persona de esa localidad que está teniendo ese problema y preguntarle, oye, ¿realmente está pasando esto? ¿Qué está sucediendo, no? Y me lo he vuelto a encontrar esa misma mecánica en todas las empresas en las que he trabajado, ¿ya? Esto pasa muchísimo, nos pasó en uno de nuestros retails también, que es la manera como operan en realidad, ¿no? O sea, es, oye, tengo una baja de mis ventas, comienzo a analizar, ok, ¿qué sucedió ya en esta región, en estas tiendas? ¿Por qué se dio la baja de ventas? No, es que se quedó sin inventario. Ya, perfecto. ¿Por qué se dio la baja de inventario? Y comienzas a analizar con data y llegas a un punto en el que no sabes qué pasó. ¿Qué haces ahí? No tienes la información necesaria para tomar una decisión. No sabes si es porque se echó a perder el inventario o no lo tienes catalogado, imagínate. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Agarrar el teléfono, llamar a la tienda y preguntarles, ¿qué te pasó con tu inventario tal? Ah, no, lo que pasa es que no lo hemos pistoleado, pero sí lo tenemos acá. Ah, ya, bueno. Entonces, ¿no tuviste una rotura de stock? No. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué no vendiste? Es la siguiente pregunta, ¿no? Ah, es que no saqué el inventario. Ah, sácame el inventario porque estamos perdiendo venta. Ya, ahorita lo saco. ¿Me entiendes? Entonces, esa última gestión es la parte cualitativa también que se tiene que hacer. O sea, los datos nos sirven para generar acciones. ¿Me entiendes? Entonces, la parte cualitativa nos dice por qué, pero después con ese por qué también tienes que generar una acción. Entonces, eventualmente vas a tener que ir a hablar con las personas. está increíble. Por ejemplo, claro, Alonso también nos da otra pregunta, ¿no? Decía, no, tenemos acá una pregunta de Byron, ¿no? ¿Cómo logramos que aquellas personas que han logrado resultados con su instinto puedan adoptar un pensamiento data-driven? Es bien particular, se ve mucho. Sí, pasa un montón. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay algo que se llama gestión del cambio, ya que es una maravilla. Son técnicas que existen desde 1910, que han venido evolucionando poco a poco, ¿no? Y que creo que cada vez más las áreas analíticas estamos empezando a adoptar, porque nos estamos dando cuenta de que no es tan sencillo decirle a alguien, oye, esta es la mejor manera de hacer lo que has venido haciendo por los últimos 20 años, ¿no? Porque creo que eso no le gusta a nadie, y eso a mí tampoco me gustaría, a nadie nos gustaría, ¿no? Pero es la realidad, pues eso es, o sea, sí podemos hacerlo mejor, y sí están los datos que nos respaldan, ¿no? Entonces, hay técnicas de gestión del cambio, desde capacitaciones y otras técnicas adicionales, comunicación, ¿no? Tener un sponsor fuerte, eh, tener un sentido de urgencia claro, tener, digamos, claros cuáles son los OKRs o los objetivos o los indicadores de esa persona, ¿no? Te pueden ayudar a destrabar el que una persona no quiera hacer o no quiera adoptar, digamos, el nuevo comportamiento, a pesar de que tú ya sabes que eso puede generar mayor valor a todos los involucrados, ¿no? Y aún así, aplicando todo eso, también te puede pasar que te digan, no me interesa, no quiero hacer. Y ahí usas otro tipo de técnicas que también son parte de gestión del cambio. Entonces, por eso ese capítulo de gestión de cambio es bien importante. Creo que muy pocas áreas a veces se dan cuenta de eso. Creo que cada vez más está pasando que las áreas analíticas están incorporando ese tipo de componentes, ¿no? De gestión del cambio para poder generar convencimiento y poder generar cambio dentro de su compañía, ¿no? La idea es que seamos más data-driven. ¿Cómo? Interpretando mejor los datos, siendo más abiertos, probando, ¿no? Experimentando, ¿no? Con todo eso, ¿no? Y ahí justo, o sea, quiero quedarme justamente con ese ejemplo porque es como que imagínate que tienes toda la información, ¿cómo la cuentas? Y es Claro, justamente esta parte del data storytelling. exactamente, sí.
sí. O sea, el data storytelling, una vez que hiciste todo el análisis, te enamoraste del problema, lo invitaste a salir a comer, ¿no? Ya lo conoces súper bien, ya tienes 50 maneras de solucionarlo y comienzas a probar una a una cómo consigo, digamos, los sponsors que necesito para empujar estas iniciativas, cómo consigo, digamos, qué acciones planteo, ¿no? Tal vez yo no las puedo, yo no soy experto en el tema y necesito de alguien más, cómo comunico eso, cómo lo llevo a un directorio, cómo muestro mi información, ¿no? De hecho, hablamos hace poquito, ¿no, Frank? Que ya me va pasando en muchos directorios a los que voy, en los que eh, claro, efectivamente tú presentas un PowerPoint y tratas de hacerlo lo más claro posible en tu storytelling, pero en algún punto el CEO o alguien te pregunta, oye, pero, y en este indicador dale doble clic. Quiero saber hoy día cómo estamos, ¿no? Y eso no lo vas a tener en una PPT, lo vas a tener en una herramienta de visualización, ¿no? Entonces tenemos que tener nuestra herramienta, tenemos que ser capaces de crear nuestros propios indicadores, nuestra propia herramienta y decirle, sí, mira, no te preocupes, acá está, tú, este es el dato que estabas buscando. Y de ahí mismo sales con un plan de acción. Como estaba pasando anteriormente era, no, sabes que espérate un poco, voy, rebusco mis Excel, rebusco mi SQL y de ahí vengo y con el dato y mientras eso, ya todo el mundo se olvidó de lo que planteaste. Pero si tienes los datos contigo, si tienes el storytelling, si tienes una herramienta de visualización en la cual puedes calcular el dato ahí mismo y lo puedes responder en ese momento, no pierdas tiempo, te vas con un plan de acción, ¿no? Y con eso vas generando cambio dentro de tu compañía, ¿no? En cierta medida es como que el Journey en general, de hecho que también, curiosamente, se diseñó un poco se estuvo pensado un poco el programa en ese sentido. Sí, o sea, tratar de tocar cada uno de los touch points iniciales para que ustedes después, en cierta medida, creo que es una palabra muy usualmente utilizada, ser evangelizadores del Data Driven Mindset en sus organizaciones. Me pasa a mí, por ejemplo, usualmente de que yo ya empiezo a cambiar mi forma de dar consejos a otras personas en temas profesionales. Es como que yo hace 5 años nunca les habría dicho, pero revisa tus datos, has revisado el porcentaje tal. Y de hecho es como que es un chip que poco a poco como que cambias, te das cuenta que cambias y de cierta manera te da una ventaja también profesional, siendo Roberto. Sí, totalmente, totalmente. O sea, de hecho, yo creo que en unos 5 años más, lo que hoy estamos enseñando como data analytics en muchos programas, va a ser algo como Windows. O sea, es como hoy día nadie se imagina entrar a una empresa sin saber Office, ¿no? Sin saber usar Excel, sin saber usar Word, ¿no? Es una locura, sin saber usar Google. Imagínate, ¿no? Entonces, en algún punto, más adelante en el futuro, sobre todo creo en nuestros países de Sudamérica, desde México para abajo, eh, creo que hemos tenido este pequeño paréntesis en el tiempo en el que como que no hemos avanzado tan rápido como otros sectores, como otros continentes, pero si tú miras, y eso nos da una ventaja, ¿ya? Nos da la ventaja de que si yo miro hoy día cómo está Estados Unidos, yo miro hoy día cómo está Reino Unido, cómo está Europa, la mayoría de empresas toman decisiones basadas en datos, por lo menos las grandes empresas, hasta las pequeñas ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, hoy día, si tú te vas a buscar un trabajo en una de esas empresas, es sí necesario ver indicadores, es sí necesario convencer a tu equipo, oye, en base a estos indicadores, ¿no? Entonces, nosotros vemos eso en otras industrias, en otros países. Tenemos la oportunidad hoy día, tal vez no todas nuestras empresas tienen los datos disponibilizados y organizados de la manera adecuada. Es nuestra oportunidad para aprender data y para cuando llegue la ola, decir, yo ya sé cómo hacerlo, ¿no? O ser de los primeros y decir, oye, yo voy a trabajar con el equipo de data porque sé comunicarme con el equipo de data y sé qué cosa pedirles. Y de esa manera les saco más jugo a la situación, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en unos hasta 3 años, posiblemente, todo esto que se está enseñando en programas de data analítica va a ser algo que simplemente todos tengamos que hacer. No va a haber otra opción. Va a ser, oye, ¿cómo no sabes usar Google? No sabes. Roberto, de verdad, quiero agradecerte mucho por el tiempo compartido. Tenemos un par de preguntas más que justo quiero ver si podemos responderlas mientras les comento que para cualquier persona interesada tenemos acá un código QR. Estoy también mandando un link por WhatsApp para poder conversar más sobre el programa, conocer los módulos. De hecho, el programa está iniciando este lunes 3 de julio, así que tenemos pocos cupos ahí.
como verán, podrán llevarse un poco más sobre el proceso de toma de decisiones, entender un poco más y ser también parte de las primeras personas que estén un poco por delante y que puedan entenderse también con equipos de data y empezar a adoptarla en su día a día profesional, ¿no? Hay una pregunta bien interesante porque de hecho me ha interesado mucho, Flora, ¿qué tal? Muchísimo gusto, no nos hemos olvidado de tu pregunta, porque Flora resulta que es UXer, es UX Research, si no me equivoco. Nos pregunta cómo asegurarnos que nuestro análisis cuantitativo sea adecuado. Aunque no parezca, el UXer también utiliza mucho data y de hecho datas, nos estamos dando cuenta, es un valor transversal en todas las profesiones en sí. Sí, o sea, con todo lo que estaba diciendo. O sea, en realidad tú tienes que partir por cuál es el problema y qué cosa es lo que estás tratando de solucionar, ¿no? Y desde ahí ver qué indicadores son los que prueban que tu solución es la adecuada, ¿no? Entonces, incluso desde el punto de vista de user experience, ¿no? O sea, tú tienes un problema que dices, quiero que mi usuario use más mi página web, por ejemplo. O quiero que le parezca más visceralmente atractiva. Sí. Ya, entonces, para lograr ese objetivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me planteo ciertos indicadores. ¿Esos indicadores están bien puestos o no? ¿Cómo los estoy midiendo? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. Tenemos que ver si es que ese indicador no va atado a otra cosa. ¿Cuántos ABC testing estoy haciendo? ¿Contra qué cosa estoy comparando? ¿No? Entonces, yo creo que hay un componente bien importante, sobre todo en la parte de UX de temas de analítica, pero desde el punto de vista de plantearte, si quieres saber si tu análisis cuantitativo está bien armado, es si estás planteando bien tu objetivo, si estás planteando bien el problema que tienes o no. Porque si tu problema no es el correcto, tu indicador tampoco va a ser correcto. Volver a los orígenes, como dicen. Volver a los Exactamente. orígenes. Tienes que partir desde ese análisis, ¿no? Y eso es una de las cosas que nosotros enseñamos en el curso, ¿no? O sea, cómo partir del análisis, cómo hacer el análisis para llegar a tu indicador y que prácticamente el dashboard que estés construyendo o cualquier cosa que estés construyendo para hacer toma de decisión salga de manera natural. O sea, tú ya no piensas ni siquiera en el indicador. El indicador se da de manera natural una vez que has entendido tu problema y una vez que ya sabes cómo solucionarlo. Quiero quedarme también con esta pregunta de Byron. Byron, gracias por tu participación. Creo que estoy en tu backing de Zoom y algo me dice que estás llevando la ruta de Data Analytics. Me encanta. Si quieres encender un poco el micro y contarnos qué Ah, tal la experiencia. bueno, sí. Ja, me delató el fondo. Bueno, en principio estoy aquí, se preguntarán por qué estoy en una presentación y bueno, es que cada cosa que dice Roberto para mí es oro, así es que aproveché al máximo para poder hacer unas cuantas preguntitas más que nos pueda servir a todos. Y bueno, definitivamente lo digo oro casi textualmente, porque durante mucho tiempo justo esa pregunta que estoy haciendo está ligada a mi negocio. Yo durante mucho tiempo me comencé a enamorar, por así decirlo, de la data, pero como no soy especialista en data, no tengo un background de ingeniería, me comencé a ir por algo que era bastante atractivo, que es el machine learning. Entonces, al tratar de aplicar eso a mi empresa, porque digo tratar porque evidentemente el machine learning es algo costosísimo, estaba quemando todo mi flujo de efectivo, ¿no? Y ahora que estoy utilizando este mindset y bueno, todo lo que estoy aprendiendo con ustedes ha cambiado las cosas en la empresa y ahora sí veo, ¿no?, que va a crecer las ventas. Por eso digo que cada cosa que dice Roberto para mí es oro y quería aprovechar. Wow, qué bueno, Byron, de verdad me alegro un montón. Me alegro un montón que te sirva todo lo que hemos estado viendo en la ruta y qué bueno escucharlo. Qué bueno. Ha sido como una buena forma de decir, Flora nos comentando, claro, data enfocada para gente sin background. Es básicamente eso el programa. Si tuviéramos resumir un poco el programa Data Analytics, ¿cómo lo resumirías, Roberto? Con y sin background, ¿no? Porque yo creo que, o sea, no sé si for dummies, el término for dummies me parece un poco bravo, ¿eh? Pero creo que creo que desde los datos tratamos de enseñarles herramientas, no solamente herramientas técnicas de datos que les van a servir mucho dentro de su carrera y que también pueden encontrar, digamos, en otros programas, ¿ya? Sino que nosotros lo complementamos con unas técnicas de pensamiento y literalmente hablamos de esto en la ruta, hablamos de cómo el cerebro humano piensa,
cómo tratar los problemas, cómo encontrar los indicadores, ¿no? Entonces le ponemos todo un componente adicional, aparte de las herramientas que sí dictamos, eh, que también te ayudan a justamente responder esa pregunta que me están diciendo, ¿y cómo sé que mi análisis cuantitativo es correcto? Bueno, dentro del curso te vas a dar cuenta cómo tu análisis cuantitativo es correcto. Y mi manera de darme cuenta que mi análisis cuantitativo es correcto es por mi enfoque. Yo no parto de si mi análisis es correcto, yo parto de si el problema que tengo es el problema que realmente quiero mejorar, si ese es realmente ese problema, si eso va alineado a mis objetivos estratégicos, y de ahí me planteo soluciones, y mis soluciones tienen indicadores. Y esos indicadores están bien medidos o están mal medidos. Si están bien medidos, o los puedo medir, entonces mi análisis es correcto. Porque no estoy haciendo el análisis cuantitativo por hacer el análisis cuantitativo. Estoy analizando absolutamente todo el problema. ¿Me entiendes? Entonces no hay forma de que mi análisis cuantitativo sea incorrecto, ¿no? Entonces, esa es una técnica que nosotros usamos, que son técnicas súper sencillas, ¿ah? Son súper sencillas, pero se van a dar cuenta que cuando las lleven en el curso y escuchen, digamos, las experiencias de otros compañeros, que esas técnicas sencillas, cuando las llevas a un ambiente empresarial, con la complejidad que tienen todas nuestras compañías, se van a dar cuenta que se vuelven bien complejas y que necesitan a una persona, en este caso puedo ser yo, la persona que va a dictar el módulo 1, que los va a ir acompañando en esa lógica y les va a ir enseñando cómo es la lógica de pensamiento para llegar a determinar esos indicadores. Y lo vemos en el módulo 1, lo volvemos a ver en el módulo 4, con indicadores, con identificación de insights, ¿no? Hablamos de soluciones en el módulo 2, nos metemos a SQL y a limpieza de datos en el módulo 3, y en el módulo 4 terminamos con cómo cuento esta historia, ¿no? Entonces, yo creo que es bien potente la ruta, les va a servir bastante, y espero haber respondido un poco las dudas ahí. No sé si quieres que también responda la de Byron, creo que hay una ahí bien interesante que él estaba mencionando, Data Analytics. Ahí si tienen algo de tiempo lo respondemos. Por ejemplo, tenemos acá esta de Marcel y vamos con Byron justo para el cierre. Dice, mi objetivo es poder darle mayor nivel de análisis y usos a los datos que manejo como sistemas. Va a ser un placer. Increíble, Marcel. Por favor, te Ah, esperamos. Marcel, qué gusto que estés acá, sí. Un gusto, compadre, perfecto, te va a servir un montón. Es muy bonito la ruta. Y podemos cerrar justo con esta pregunta de Byron que nos comentaba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Data Analytics y Machine Learning? Si fuera a comenzar a utilizar la data para tomar decisiones, ¿con cuál de Mira, las dos debería comenzar? sí, mira, te voy a responder como me respondió hace varios años un jefe que tuve, que es una persona así, un profesional muy, muy exitoso y muy capo en tema de datos, ¿ya? Y me dijo, Roberto, Data Analytics no existe. Dijo, el término Data Analytics no existe como tal, es Data y Analytics, ¿no? Y me comenzó a dibujar un diagrama que a mí me reventó el cerebro, ¿ya? Me pareció súper bueno. Y me dijo, todo proyecto de analítica tiene un componente de datos. O sea, tú quieres armar un modelo de segmentación, tú necesitas identificar cuáles son los datos para esa segmentación. Por ejemplo, imagínate que quieres hacer una segmentación básica, RFM, ¿no? Entonces, el RFM es la residencia, frecuencia y monto, ¿no? Y yo para sacar esa segmentación necesito tener mi información transaccional, ¿no? Imagínate que trabajas en un retail. Ok, mi información transaccional es cuántas ventas he hecho en mis cajas, ¿no? Buenísimo. Entonces, lo que estás haciendo ahí es primero identificar cuál es el objetivo de tu negocio, identificar mejor a mis clientes, conocer mejor a mis clientes, lo voy a hacer con una solución que es un RFM, una segmentación, y de ahí, ¿qué datos necesito? Necesito la transaccional. Buenísimo. Entonces tú primero vas a tener que ir y disponibilizar esa transaccional. Vas a tener que ir a identificar cuáles son tus fuentes transaccionales, centralizarlas, ponerles gobierno de datos y desde ahí empezar a consumirlas. Todo ese flujo que te estoy mencionando es un proyecto de datos. Y todo desde ahí hacia arriba, o sea, desde que tengo una tabla en la cual yo consumo los datos y los transformo en una segmentación que son después con sus segmentos y después esos segmentos los veo de consumirlos por otro lado, es un proyecto de analítica. En específico, analítica, digamos, diagnóstica o puede ser analítica más predictiva, ¿no? Dependiendo del tipo de modelo que estés armando. Entonces son dos cosas.
Uno es la data, que es la disponibilización, y otro es la analítica, que es como yo, ya teniendo disponibilizada esa información, creo esa predicción, esa prescripción, ese diagnóstico que quiero armar, ¿no? Y eso es finalmente analítica, ¿ya? Ahora, Machine Learning es un rubro en inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ¿qué cosa es? Es cómo una máquina imita el comportamiento humano desde el punto en el que nosotros no nos damos cuenta que es una máquina, ¿sí? Chatbots, ChatGPT, hay un montón de herramientas, ¿no? Que actualmente hacen DALL-E, o sea, hay un montón de cosas. Y finalmente es como si no estuvieras hablando con una máquina, ¿no? Da la impresión de que fuera un humano. Toda máquina que intenta imitar el comportamiento humano y más o menos te engaña es inteligencia artificial. Dentro del rubro de inteligencia artificial, yo puedo agarrar y hacer un programa de reglas que te va a hacer creer que estás hablando con Roberto, pero no es inteligente porque no está autoaprendiendo. Simplemente te sigue, oye, si me... Hola Roberto, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, ¿qué tal? Todo eso lo puedo programar con reglas y no necesariamente te vas a dar cuenta de que o sea, ya estamos hablando de los tipos de inteligencia artificial. Ahora, hay un tipo de inteligencia artificial que es el Machine Learning. Machine Learning quiere decir que la máquina autoaprende. O sea, yo no voy a empezar a ponerle reglas a la máquina. Simplemente la máquina, el modelo analítico va a empezar a autoaprender basado en información anterior. Ahora hay diferentes tipos de Machine Learning. Está supervisado, no supervisado y otros tipos más, ¿no? Uno de esos tipos que son los más comunes es, se fija en la data anterior, en la data que tú tienes, en el histórico, y aprende del histórico. Entonces te va respondiendo en base al histórico que tú le vas mandando. Y eso es el Machine Learning. Machine Learning es como modelos analíticos, máquinas, interpretan información para poder dar una respuesta, pero no son programados, sino que aprenden por ellos solos. Imagínatelo como una fórmula, no sé si hay aquí matemáticos, si me estoy poniendo muy técnico, pero imagínate como una fórmula aritmética que tiene x1, x2, x3, x4, ¿no? Y cada x tiene un peso diferente. El Machine Learning lo que va haciendo es que le va colocando pesos diferentes a tus variables para encontrar un predictor Y. Dependiendo del histórico que tú le mandes y la data cómo alimentes, esa fórmula va a ir cambiando. Y así es como la máquina va aprendiendo. Espero no haberme puesto muy técnico, ¿ya? Pero he tratado de resumirlo lo más posible. Pero eso es el Machine Learning. Finalmente es cómo la máquina aprende. Y dentro del Machine Learning hay técnicas diferenciadas, como por ejemplo redes neuronales, están los LGBoost, modelos de no sé qué cosa, modelo de K-means, o sea, hay un montón de modelitos que responden a diferentes problemáticas. Por eso es que no es una inteligencia artificial global, masiva, todopoderosa. Nuestras inteligencias artificiales actualmente solucionan problemas específicos y puntuales. Y si le das mala data, te va a dar malos resultados. Eso es. Roberto, un consejo final para todas las personas que quieren empezar en este mundo de los datos. Llena el curso. No, no. Independientemente del curso, ¿no? Yo creo que es bien importante que como profesionales todos cada cierto tiempo, yo soy medio reflexivo, ya no sé si se han dado cuenta, pero yo creo que siempre es bueno hacer una pausa y ver cómo está viniendo, digamos, la industria y hacia dónde se está moviendo, ¿no? Para mí, ese punto de inflexión pasó hace unos años, ya, unos 7 años atrás, ¿no? Donde me di cuenta de que todos estos temas de data analítica cada vez van a tener más importancia y que efectivamente van a cambiar de una manera disruptiva la manera en la que trabajamos. Y lo estamos viendo con ChatGPT. O sea, actualmente hay herramientas de inteligencia artificial que nos ahorran el tiempo de manera masiva y que no tengo que aprender a usarlas prácticamente, ¿no? O sea, es literal preguntarle algo y el tipo te responde, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso no se va a detener, que eso va a aumentar y que mientras más sepamos cómo hablar con esas máquinas, cómo funcionan, cómo interpretar los indicadores que nos dan, cómo interpretar la información dentro de nuestras empresas, cómo ver qué cosas, cuál es el indicador correcto, nos va a ayudar a crecer en nuestras empresas, crecer en nuestra carrera profesional. Como les digo, en unos años esto va a ser como usar Word. Hoy día es algo novedoso, es algo que no todos conocen. En unos años ya no va a ser así. Entonces yo sí les recomendaría, súbanse a la ola,
De hecho, el carácter de la ruta no es enseñarles todo acerca de Data Analytics, sino es enseñarles, digamos, lo más clave de cada una de las áreas de Data Analytics para que ustedes puedan después continuar aprendiendo muchas más cosas, porque estos son conocimientos que las personas aprenden con años de experiencia y con años de estudio, ¿no? Entonces hemos tratado de consolidarlo lo más posible para que ustedes aprendan lo más importante, ¿no? Y puedan de ahí seguir en su camino de aprender temas de data analítica y de tomar decisiones adecuadas entre su compañía, ¿no? Y como dice Byron, eso finalmente se traduce en resultados de negocio, finalmente se traduce en cómo yo también crezco como profesional, ¿no? Increíble, Roberto, gran reflexión. Quiero agradecerle a todas las personas que nos han esperado y se han extendido 18 minutos más junto a nosotros hablando de un tema interesante. O sea, particularmente yo ya estoy dándole clic para unirme al programa porque ya es por segunda vez que estoy escuchando más reflexiones, más profundidad y al menos cada vez que escucho a Roberto es como que siempre una perspectiva única y diferente de la data. No quiero cerrar esta sesión sin antes tomarnos una gran foto grupal. Así que denme un segundo porque voy a poner una vista de galería para salir todas las personas y pueden ir encendiendo sus cámaras y tener un gran recuerdo de este evento. Agradecerte, Roberto, por literalmente haber depositado tu mente durante hora y casi hora y media con nosotros y sobre todo haber inspirado a muchos talentos. Prepárense porque esta foto va a ser un poco incómoda, de que sonreír durante un ratito, mantener la sonrisa un rato y a la cuenta de 3. Excelente, excelente, excelente. Voy a ver si les puedo pasar la foto también por el chat para que la tengan justo ya a la mano. Sí, ahí está, se las voy a pasar. Nos pueden etiquetar en LinkedIn, en Instagram, como @colectivo23 y esperamos ver muchas de estas nuevos rostros que estamos viendo acá el día 3 de julio en su primera sesión de Data Analytics. Muchas gracias, Roberto. Buenísimo, chicos. Un abrazo. Buenas noches. Gracias por extenderse, ¿verdad? Gracias. Nos vemos. Gracias, Roberto. Gracias, Frank. Gracias. Chao. Gracias. Gracias, chao, chao.